por consiguiente obligan no solo a lo que ellos expresan, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación o que por ley pertenece a ella. Listo. Entonces, dice la legislación. Los contratos se ejecutan de buena fe y por consiguiente obligan a todo aquello que pertenece a la naturaleza del contrato y que pertenece a la ley, ¿vale? Tengamos eso en remojo. Tengamos esto en remojo. Alguien que por favor lea el 863 del Código de Comercio. Buena fe en el periodo precontractual. Okay. Las partes deberán proceder de buena fe, exenta de culpa en el periodo precontractual, sin pena de indemnizar los perjuicios que se causen. Bueno, muchísimas gracias. Y el 871. ¿Alguien lo tiene? Yo veo que Luz Dari está hablando. No se te escucha, Luz Dari. No se te escucha, querida. Si quiere, le voy a pedir el favor a Bárbara, ya que está ahí cerquitica. Porque, y mientras Luz Dari, si quieres, puedes resolver el problema de tu audio. Yo lo tengo. Ah, bueno, dale, Erika. Artículo 871, principio de buena fe. Los contratos deberán celebrarse y ejecutarse de buena fe y en consecuencia obligarán no solo a lo pactado expresamente en ellos, sino a todo lo que corresponda en la naturaleza de los mismos, según la ley, la costumbre o la equidad natural. Muchísimas gracias. Resulta, pasa, acontece, chicos, que nosotros estamos hablando acerca del principio general de la buena fe y nosotros decimos, sí, o sea, el individuo, ¿sí? El individuo, pues, se supone que tiene que comportarse de manera ajustada a lo que, a esos parámetros universales, ¿sí? Sin embargo, la concepción que se tiene de buena fe en uno y otro caso tendría que ser revisada, a la luz de a la luz de la legislación. Nosotros hablamos acerca de un redimensionamiento espera un momentico. Nosotros hablamos acerca de hablamos de ese denominado redimensionamiento del principio general de la buena fe, que es un concepto que, que, que hace referencia el profesor Jaime Alberto Arrubla Paucar, ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, por medio del cual, nosotros deberíamos tomar en consideración de que, chicos, ustedes saben que así como un ser humano nace, crece, se reproduce y muere, ¿cierto? ¿Cierto, chicos? Así como pasa, también ocurre eventualmente con los contratos. Un contrato se negocia, un contrato se celebra, un contrato se ejecuta, un contrato se termina. ¿Listo? Entonces, así como nosotros hablamos acerca de un denominado ciclo de la vida humana, nosotros también tendríamos que considerar la existencia de un ciclo contractual o más que ciclo contractual, hacer referencia a aquello que la doctrina contempla bajo el nombre del iter contractual o del iter contractus. Yo se lo voy a escribir ya mismo en el chat porque yo creo que ustedes me van a estar echando la madre. ¿Sí? Iter contractual. Y el iter contractual hace referencia a ese camino que sigue el contrato. Iter es en latín y significa camino. Y pues, iter es la raíz para itinerario. ¿Listo? O sea, como que notas ahí lingüísticas, etimológicas con el profesor Lucky. Ese iter contractus
ese iter contractus en su momento histórico tiene una diferente consideración. Cuando ustedes observan el 1603, voy a compartirles también la pantalla. Sí, voy a compartirles la pantalla para que ustedes estén ubicados en lo que dice la legislación. ¿Sí? Cuando ustedes observan, me dice que la pantalla está cargando, me avisan cuando, bueno. ¿Ustedes le están viendo? ¿No? Ya, ahora sí. Listo. Cuando ustedes observan ese denominado artículo 1603 del Código Civil, nos dicen los contratos se ejecutan de buena fe. ¿Sí? Es decir, en su momento, es entendible que el legislador, que el codificador, comenzara a hablar acerca de esas exigencias comportamentales a partir de la ejecución del contrato, porque se pensaba en su momento, ¿sí? Se pensaba en su momento que el momento de la negociación, de la celebración e incluso de la ejecución del contrato era uno solo, porque la regla general es que los contratos fuesen esa sinergia mística de voluntades, ¿sí? En un único momento y ya. ¿Listo? Con una particularidad que es la que diferencia, el Código de Bello, el 1603 del Código Civil, respecto de otras legislaciones y que de acuerdo con lo que establece la doctrina romanista de nuestros tiempos, encabezada pues por la profesora Marta Lucía M. Villarreal, por el profesor David Fabio Esborrás, entre otros, ¿sí? Ya pues ya vamos a explicarlo, ponen la buena fe concebida por Andrés Bello, por el Código de Bello, en una mejor posición frente a lo que establece otras legislaciones como la francesa de 1804, el Código Civil de Napoleón, que aún no seguiría vigente en su pureza frente a lo que lo que es el ordenamiento jurídico actual en Francia, que fue modificado por una ordenanza, una especie de decreto legislativo allá en ese ordenamiento, pero que sí, por ejemplo, tiene vigencia en otras latitudes, como por ejemplo en Haití. ¿Listo? Eso por un lado. En materia contractual, el Código Civil está ubicado en una lógica decimonónica, en un contexto histórico, en un contexto ideológico determinado, donde soy yo, Lucas Grande Jiménez, cuando contrata con Bárbara, que pues los dos nos ponemos de acuerdo y ya, nace el contrato. Y como nace el contrato, entonces empezamos a ejecutarlo de una vez. ¿Listo? Porque la lógica de esa legislación es que hay un único momento, hay un único momento. Mientras que si ustedes observan en el Código de Comercio, hay dos momentos totalmente diferenciados. Hay dos momentos diferenciados. El primer momento hace referencia a la negociación del contrato. Voy aquí a buscar aquí en la pantalla. ¿Sí? Bueno, 863. En un primer momento se habla acerca de una buena fe que se aplica al momento de negociar, ¿sí?
o que se habla, o más allá de negociar, que se debe aplicar en ese denominado periodo precontractual que pues uno se dirá, bueno, ¿qué significa lo precontractual? ¿Mm? ¿Listo? Pero que aquí en esta disposición, ¿sí? En esta disposición, ¿sí? Como que uno, o sea, uno o sea, no es que uno queda un poquitico desconcertado por dos razones. O bueno, vamos a entrar primero a hablar, bueno, a hacer que, bueno, ¿en qué consiste eso el periodo precontractual para que nosotros entendamos la dimensión de este artículo del 863? Cuando nosotros hablamos acerca del periodo precontractual, hacemos referencias a esos contactos previos a la celebración del contrato. Las partes, antes de celebrar el contrato, lo que hacen es negociar el contrato. ¿Listo? Y por regla general, chicos, y ojo porque eso es importante, por regla general, en el periodo precontractual no se engendran obligaciones. No se engendran obligaciones en el sentido de que se engendren contratos per se. ¿Listo? Sencillamente los dos nos sentamos y empezamos a negociar y si no me gustó, pues me paro en la mesa y pues si me gustó me quedo hasta el final y celebro el contrato. ¿Listo? El asunto, el asunto es que en ese periodo precontractual es cuando más la buena fe tiene un papel importante. O sea, yo digo en todo el contrato, pero un énfasis muy importante en la legislación hace en esta etapa. ¿Por qué? Porque como justamente no se engendran obligaciones derivadas de un contrato, entonces la buena fe sí hace que las partes tengan que comportarse bajo unos determinados parámetros. Un parámetro de seriedad, un parámetro de lealtad, un parámetro de honestidad, de sinceridad, de coherencia, etc. De todos aquellos denominados deberes secundarios de comportamiento o deberes colaterales de conducta, que es como suele denominarlo la doctrina, aunque pues para la profesora Marta Luciana en Villarreal, ella diga, pues, no, es que no se tratan de esos deberes denominados de conducta porque es un mal llamado, son mal llamados, es una mala denominación frente a verdaderas obligaciones que dimanan de la buena fe. Pero bueno, esas son cuestiones que en su momento, pues, si lo quieren profundizar, me dicen y yo le comparto textos. ¿Listo, chicos? Pero el punto acá es, no existe un contrato, ¿sí? No existe un contrato. Entonces, ¿cómo hago yo, Lucas Grande Jiménez, para asegurarme que Marcela, cuando se vaya a sentar conmigo, ¿m? Cuando se vaya a sentar conmigo, o sea, no me haga perder el tiempo, no me haga perder recursos, no me haga perder, ¿sí? Yo no estoy obviamente en esa etapa precontractual obligado a celebrar un contrato. Yo no estoy obligado, a no ser que pues yo suscriba un contrato de promesa y aún así como que bueno, estaríamos hablando ya de un contrato anticipado a un contrato definitivo. Pero por regla general, o sea, yo no estoy obligado a celebrar un contrato. Marcela se sienta conmigo en la mesa, ella no está obligada a eso, ¿sí? No está obligada a eso. Entonces, ¿cómo hago yo, Lucas Grande Jiménez, para asegurarme que ella, ¿sí? Cuando negocie de una manera honesta, etcétera. ¿Cómo hago? Sencillo. Uno, el papel de la buena fe. Y segundo, para entender y para poder dotar de ese rol, o esa importancia para poder probar como tal el comportamiento de las partes,
Usualmente las personas dejan documentadas sus manifestaciones en esa etapa precontractual mediante unos documentos que son denominados tratativas prenegociales. Ojo, ¿sí? Documentos precontractuales que hacen referencias a las tratativas prenegociales o precontractuales. Y hay una cantidad variada de documentos que van desde las cartas de intención, pasan por los denominados memorandos de entendimiento y vamos llegando incluso a técnicas de negociación como por ejemplo la puntuación en el caso del derecho francés, ¿sí? O los denominados acuerdos de principio, ¿sí? En todos ellos, en todos esos documentos, en todas esas tratativas prenegociales, siempre hay una nota en común. ¿Mm? O si alguien estudia música acá o le gusta la música, hay siempre como que esa especie de nota pedal, ¿sí? Nota pedal. Y si ustedes no comprenden el concepto de nota pedal, solamente escuchen a Interstellar, la banda sonora Interstellar, que tiene siempre una única nota en continuo y que se explica por Jaime Altozano. Esa nota pedal es el leitmotiv, ¿sí? Viene siendo el que, listo, yo voy a negociar con ustedes, no necesariamente significa que yo me vaya a comprometer con ustedes, o puede que sí, puede que no, pero cuando yo me siento con ustedes, me siento a negociar de buena fe. Ojo, me siento a negociar de buena fe. Y esa buena fe se materializa en virtud de esos deberes. Si yo, Lucas Grande Jiménez, me levanto de la mesa y no celebro el contrato con Marcela, por consiguiente, yo no necesariamente signifique que automáticamente esté obligado a pagar perjuicios, ¿sí? Porque es que la idea de la etapa precontractual es justamente vamos a negociar el contrato, ¿sí? El asunto está en que de conformidad con lo que dice el 863 del Código de Comercio, yo, Lucas, sí estaría obligado a indemnizar los perjuicios que le causé a Marcela, siempre y cuando el hecho de levantarme de la mesa sea contrario a la buena fe. Es decir, que yo me siente a la mesa, ¿sí?, a negociar con Marcela, pero realmente en mí nunca hubo una intención clara de llegar y contratar con Marcela, porque estaba negociando con uno y con otro, etcétera, etcétera. ¿Sí? Que incluso, chicos, incluso si en el marco de esa negociación, Marcela a mí me comparte una información de carácter reservado para la empresa que ella regenta o información personal de ella, y yo la utilice a favor mío, ¿m?, para obtener una mejor utilidad, pero por fuera del contrato que nunca se negoció, que nunca se celebró y que nunca se ejecutó con Marcela, que eso ya raya con la violación del denominado secreto empresarial o el secreto contractual, ¿sí? Que se violentan esas reservas. ¿Mm? Que yo hoy a Marcela le diga una cosa y resulte que no, mañana yo cambio. O incluso, chicos, es una de las hipótesis que se maneja en el actual código italiano, el Código Civil italiano, y es, listo, yo llego y celebro con Marcela un determinado contrato. Pero resulta que yo soy consciente de que el contrato que Marcela celebra es un contrato anulado o que lleva un vicio congénito. Yo lo sabía, no se lo informé a Marcela y aún así lo celebramos. ¿Listo?
Cuando se celebra el contrato bien normal, pero viene una sentencia judicial, anula ese contrato o en general se le resta la eficacia a ese contrato y entonces como yo no le informé a Marcela, entonces yo tengo que pagar los perjuicios derivados de esa omisión de información. Es una información gravísima, una omisión gravísima, porque yo estoy, por ejemplo, omitiendo, no, es que yo no puedo celebrar esta clase de contratos, pero porque yo necesito, ¿sí? Porque como yo pienso en mí, entonces muy sencillamente no le informo de eso a Marcelo. ¿Dudas hasta el momento, chicos? Profe, una pregunta, ¿cómo se establecen esas tasas de pago de perjuicios? O sea, ¿cómo se determina eso? Bueno, de acuerdo con, cuando estamos en etapa precontractual, primero siempre vamos a estar haciendo referencia a un interés negativo. Y cuando hacemos referencia a ese interés negativo, es opuesto al interés positivo. ¿Sí? O sea, pero es que ese tiene una explicación lógica. Ese interés positivo en nuestra legislación está reconocido a través de dos figuras principalmente, el daño emergente y el lucro cesante. Esas dos figuras no se reconocen en materia precontractual. ¿Por qué? Porque es equivalente a decir, es que el contrato se celebró y pues por la misma razón, o sea, yo tengo que celebrar, tengo que pagar, o sea, el equivalente al contrato. Y no es esa la gracia de la indemnización en materia precontractual. En materia precontractual, cuando uno mira la tasación de los perjuicios, uno lo que tiene que mirar es, por ejemplo, ¿usted cuánto tiempo le mete a esa negociación? ¿Mm? ¿Usted qué recursos utilizó para esa negociación? Y cuando yo digo recursos, chicos, yo puedo estar diciendo, bueno, usted, Bárbara, se encuentra en Bogotá. Yo me encuentro en Bucaramanga. ¿Qué gastos usted tuvo que incurrir para poder adelantar esa negociación entre dos ciudades? ¿Mm? Por ejemplo, si usted viajó, los gastos, o sea, el vuelo en primera clase de Avianca, ¿no? ¿Sí? O para no decir que iba, porque si yo digo que iba, me echan la madre. ¿Mm? Segundo, que yo haya postulado, ¿sí? A un representante para que sea quien negocie ese contrato acá en Bucaramanga, a sabiendas de que tú estás allá en Bogotá, ¿sí? Tercero, que para la clase de negociación en concreto, yo haya tenido que hacer una debida diligencia. Esa debida diligencia que consiste en, por ejemplo, contratar expertos profesionales para que me determinen la viabilidad del negocio. Por ejemplo, que en el marco de un contrato de construcción, yo chicos, ¿sí? A un topógrafo para que me determine para que me determine el valor de la tierra, la calidad del suelo para la construcción de un centro comercial que yo quiero hacer ahí. ¿Sí? Entonces, ese gasto del topógrafo, del geólogo, de una cosa, de la otra, yo lo tengo que pagar. ¿Sí? Incluso, si yo, Lucas Grande Jiménez, con ocasión de esa expectativa legítima, de esa confianza legítima en que sí se iba a negociar, de que sí se iba a celebrar el contrato, ¿sí? Chicos, si yo acá en Bucaramanga, ¿sí? Tengo una fábrica, digamos que de 52 metros cuadrados y la amplío a 5.000 metros cuadrados. Lo que eso se explica porque yo, Lucas, implementé un plan interno en mi empresa para poder aumentar mi capacidad de producción, para poder asumir, estar en condiciones de cumplir ese eventual contrato que yo voy a celebrar. ¿Sí? Entonces, son todos esos gastos de representación. El hotel.
¿sí? Que si tú, por ejemplo, te quieras quedar en el Tequendama, aunque el Tequendama es bonito y todo, pero ajá. Que te quieras quedar en el W Bogotá, para que seamos bien extrafalarios, porque ya se quedan las celebridades, ¿sí? Que te quieras quedar de verdad allá en el W Bogotá, ¿sí? Que yo vaya allá, me quede allá y para finalmente decir, no, no es que, no, te lo agradezco, pero no, ¿sí? Todo porque me estaba, perdóneme la expresión, me estaba pulseando las bolas y resulta que pues, ¿sí? Nunca hubo como tal esa intención real de celebrar el contrato. ¿Listo? Y un segundo parámetro. En materia de buena fe precontractual o de la celebración del contrato, de esa negociación del contrato, nosotros estamos cada vez más cerca, lo que nos permite determinar cuán alta debe ser también la negociación, perdón, la indemnización, no es la cantidad de tiempo, o sea, porque sino es la intensidad de la negociación, ¿sí? Se lo voy a colocar a ustedes con ejemplos de la vida real y yo creo que ustedes van a captarla de una vez. Miren, ustedes han visto una cantidad de ejemplos, ¿sí? Donde parejitas, ¿sí? De 7 años, 8 años, 9 años, ¿sí? Se dicen que son novios y se dicen que te amo y pues todo el mundo cree que se van a casar y resulta que al noveno mes, al noveno año, el man le puso los cachos con la otra y se acabó, ¿cierto? 9 años de novios. Y resulta que la vieja, el man, ¿cómo? Bueno, y resulta que la chica o el man o el chico, ¿sí? Encuentran a otra persona, encuentran a otra pareja, y al encontrar a esa otra pareja, en los 6 meses siguientes, al momento en que deciden convertirse en novios, después de esos 6 meses, terminan casándose. ¿Cómo ustedes explican una cosa de esas? 9 años donde no pasó nada, nunca se llegó a formalizar un matrimonio, pero son 6 meses donde sí hubo un matrimonio posterior. Ah, bueno, eso hace referencia a la intensidad, a la calidad del tiempo compartido entre las partes, entre novio y novia, ¿sí? Asimismo ocurre en materia precontractual. No es la cantidad de tiempo, chicos, no es la cantidad de tiempo que la que me permite decir, usted me tiene que pagar esos perjuicios. No, es la calidad de la negociación, es la intensidad de la negociación. Entre más intensa sea la negociación, más probable, ¿sí? Es que la parte inocente, la parte que percibe ese perjuicio, tiene esa confianza en que sí habrá un contrato. Ojo chicos, porque en materia precontractual, ¿sí? En materia precontractual está esa particularidad, o sea, no hay contrato como tal, ¿sí? Pero sí hay unas expectativas razonadas, justificadas, ¿sí? Hay una confianza legítima en que sí se va a celebrar un contrato, pero esa confianza no se origina a partir de la cantidad de tiempo que estamos invirtiendo, sino por la calidad del tiempo, ¿sí? Por la calidad de la negociación. Es mejor 6 meses, con todo respeto, con un buen polvo, en lugar de 9 años que no. Suena muy feo. Ya se me puede decir, profesor, usted es machista y me van a sacar con los amigos me van a echar a los superamigues de la justicia social o a la Liga de la Justicia Social. Me van a echar, me lo van a echar. Superman, la persona gestante maravilla, etcétera. ¿Mm? Pero es mejor, chicos, entonces, una negociación intensa, ¿sí? Que usted sabe a lo que va, en lugar de un tiempo donde
¿Listo, chicos? Nota aclaratoria con la buena fe precontractual. Y es que el Código de Comercio comete una brutalidad. Ahí donde ustedes lo ven. Ahí donde ustedes lo ven. Comete un error garrafal que la doctrina y la jurisprudencia salva por vía de interpretación. ¿Listo? Y es decir, que las partes deben proceder, y yo creo que aquí se lo vea, no sé si ustedes aquí están notando el resaltado, ¿sí? Y es que las partes deben proceder de buena fe exenta de culpa, ¿sí? Y uno dice, pero ¿qué es eso de buena fe exenta de culpa? Chicos, cuando ustedes vean una expresión similar o esta expresión puntual, es porque el ordenamiento jurídico hace referencia a una modalidad de buena fe subjetiva y hace referencia es a la buena fe cualificada. Ojo, o sea, anote. La buena fe exenta de culpa hace referencia a esa denominada buena fe cualificada. Al hacer referencia, ¿y a qué hace referencia a eso? Bueno, sabemos en qué consiste la buena fe subjetiva, es decir, hablamos de una modalidad de conciencia del individuo de estarse comportando de manera ajustada al ordenamiento jurídico, pero que en realidad pues no es así, ¿sí? El individuo pues, como que, ¿listo? El punto acá es que hay una buena fe subjetiva de carácter simple y hay una buena fe subjetiva de carácter cualificado, ¿sí? Y la manera para diferenciar la una y la otra es determinar, bueno, yo tengo este error, ¿sí? Yo tengo este estado mental, me creo este pajazo mental. El punto es, ¿qué he hecho yo, Lucas Grande Jiménez, para poder superar ese error? Entonces, para superar ese error, se le exige al individuo que deba ser diligente, que deba ser honesto para salir de ese error, ¿sí? Y si aún así el individuo persiste en el error, ¿sí? Pues igual lo que hace el derecho es de manera excepcional, se le debe proteger. ¿Listo? En contraste con aquella buena fe subjetiva simple, donde el error, esa clase de error, no recibe ninguna protección. ¿Listo? Entonces, dicho esto, entonces, recapitulamos, hacemos referencias a un error, a un estado de conciencia, a una representación del individuo en materia del contrato, ¿sí? Eso es lo que supuestamente haría referencia a esta buena fe exenta de culpa, ¿sí? Una buena fe o un error que va acompañado de unas diligencias tendentes a superarse ese error y aún así el error persiste. El punto es, estamos hablando de una negociación, estamos hablando de materia contractual. ¿Cómo explicamos esa exigencia de un error acompañado de una diligencia cuando el mismo ordenamiento nos dice que en materia contractual, o sea, en todo ese iter contractus, ¿sí? Se nos exige es una buena fe de carácter objetivo? No sé si me hago entender con el reparo que les estoy queriendo explicarles a ustedes, chicos. Por favor, dudas hasta el momento, repito el planteamiento, no sé. Hago el stop and go. Andrea, ¿tienes dudas? Andrea Hernández. Andrea, ¿tienes dudas? Bueno, Slendy, ¿tienes dudas? Juliana, Karen, Luz Dari, por ahí yo no sé si Said. ¿Mm? ¿Tienen dudas al respecto o todo en orden?
La verdad, por favor. ¿No? ¿O sí? ¿Segura? ¿Segura, Luz Dari? Bueno, listo. Entonces, si es así, o sea, nosotros vemos entonces que aquí hay una incongruencia en ese 863, porque sabemos que en la etapa prenegocial nosotros tenemos que comportarnos es conforme a una buena fe objetiva, donde el individuo tiene que comportarse de manera seria. Es decir, me siento con Karen y con Karen yo tengo que negociar con seriedad, yo no tengo por qué mamar gallo con ella, no tengo por qué hacerle perder el tiempo a ella, sí, sino que si sé de entrada que yo, o sea, que la propuesta de Karen a mí no me gusta, pues yo le digo, pues te lo agradezco, pero no, así al estilo Shakira y Alejandro Sanz, ¿sí? Pero de entrada, sabiendo, o sea, siendo honesto, ¿sí? O sea, uno no es pecador porque uno sea honesto diciéndole a la otra parte, papi, o sea, mami, o sea, a mí no me gusta lo que usted me está ofreciendo. Chao. Sigamos siendo amigos y en la vida nos encontramos y nos tomamos un café o si no nos tomamos una pola verde de San Patricio, porque ese es el plan de hoy, ¿no? ¿Mm? Pero entonces, ¿qué pasa en frente a esa buena fe subjetiva? Entonces, resulta, pasa, acontece, chicos, que la explicación para esa incongruencia es que en el contrato, o sea, en materia de código de comercio, la inspiración del código de comercio colombiano fue el código italiano, el código italiano. Y allá en el codice italiano, el codice civile italiano, que tienen que decirlo así, con movimiento de la mano, ¿sí? En codice civile italiano, ustedes van a encontrar que sí, allá se hace referencia a una etapa precontractual, ¿sí? Una etapa precontractual. Y esa etapa precontractual está cualificada no por una buena fe exenta de culpa, sino por una buena fe que se entiende o que se interpreta de manera objetiva. Es decir, se hace referencia a esos comportamientos. ¿Listo? Esos comportamientos del individuo. ¿Listo? Solamente que cuando llega acá a Colombia, ¿sí? La comisión redactora del Código de Comercio, o yo no sé quién carajos, no sé qué retinerito fue, y ese retinerito se puso a decir, no, coloquémosle ese exenta de culpa para que, porque pues como acá en Colombia hay esa influencia afrancesada, entonces tenemos que colocarle nuestro matiz, nuestra nota así, para poder decir, hemos justificado los honorarios que nos paga el gobierno nacional para poder llegar y crear este código, este proomne, este prospecto de código, ¿sí? Cuando en realidad lo que hicieron fue embarrarse. ¿Listo, chicos? ¿Dudas hasta el momento? ¿No? ¿No? Juliana, yo los noto muy callados, de verdad. A mí me asusta eso eso significa que o está quedando muy claro el tema o que en realidad o no o no estoy siendo lo suficientemente claro y personalmente eso a mí me asusta. O sea, yo no los noto asustados, chicos, así como dice el presidente, no, o sea, soy yo el que es asustado. Sí, soy yo el asustado, soy yo el asustado. ¿Listo? Eh, yo no veo, bueno, Said, ¿todo está en orden? Porque uno llegue, ¿no? Profe, qué pena, es que me quedé en una parte, pero fue solo como que de anotarlo. Es que estaba colocando que cuando en Colombia llegó la comisión, decidió colocar como un excedente, pero no coloqué el nombre del excedente. Bueno, ¿Cómo era? ese excedente o ese excedente es este, exento de culpa. Lo estoy señalando ahí en la pantalla. ¿Listo? Ah, ok, dale, profe. Exento de culpa. Y cuando llega y colocan ese exento de culpa,
lo que hacen es, en lugar de llegar y decir, hemos creado la panacea, eso dio lugar a un oso jurídico monumental. Y ese oso jurídico monumental que está en la legislación se ve corregido por la interpretación de las altas cortes, específicamente la Corte Suprema de Justicia, y por parte de la doctrina especializada. ¿Listo? Es decir, en conclusión, a pesar de que allí se diga buena fe exenta de culpa en el periodo precontractual, lo que entiende tanto la jurisprudencia como la doctrina en Colombia es que en esta etapa, este artículo hace referencia a exigencias de comportamiento honesto, recto, diligente, etcétera, al momento de negociar el contrato. ¿Entendido, chicos? Luz Dari, te veo preocupado. ¿Listo? Eso por un lado. Entonces decimos, la buena fe en materia civil dice el contrato se ejecuta, ¿sí? Pero en materia comercial ya vemos viendo cómo es que no es solamente en el momento de la ejecución, sino que vamos desde momentos antecesores, es decir, ampliamos hacia atrás el margen de acción de la buena fe para decir, entonces la buena fe se dimensiona desde el momento en que se negocia el contrato. Pero en materia también comercial, nosotros vemos en el 871 cómo es que se dice que el contrato debe celebrarse y ejecutarse de buena fe. Es decir, en materia civil estamos así. Y ya con fundamento en el 863 y en el 870, vemos que la buena fe se amplía, se amplifica, ¿sí? En un primer momento, al momento de la negociación. Y si miramos lo que dice el 1603 y el 871, no es solamente entonces ya en el momento de la ejecución, sino incluso el momento de celebrar el contrato. ¿Y por qué no? Al momento de terminar el contrato. Esto es lo que el profesor Jaime Alberto Arrula Paucar denomina como el redimensionamiento de la buena fe. Yo en su momento decía sí, o sea, claro, la buena fe irradia a raíz de esas predicciones. Yo creo, chicos, que no es que se trate de redimensionar la buena fe, porque redimensionar la buena fe haría referencia a llegar y como que dotarle de fuerza a algo que en realidad no tenía fuerza, cuando la buena fe siempre ha tenido una fuerza importantísima en el ordenamiento. Solamente que, pues, con todo respeto, los intérpretes de la norma no se le daba la perra gana de reconocerle esa fuerza valiosísima que tiene la buena fe. ¿Sí? Ahora, segundo punto. Segundo punto. Ustedes, chicos, observan que tanto en el Código de Comercio como en el Código Civil la redacción es similar, solamente que pues variará en unas pequeñas cosas, como por ejemplo la que ya hemos anotado, y es que el Código Civil en el Código Civil no se hace referencia a que el contrato debe celebrarse de buena fe, pero sí hace referencia a que el contrato debe ejecutarse de buena fe, en contraste con el Código de Comercio, que sí dice debe celebrarse y debe ejecutarse de buena fe, pero guardan una redacción similar, ¿sí? Que dice que en consecuencia obligará no solo a lo expresamente pactado en ellos, sino a todo lo que corresponda a la naturaleza de los mismos, según la ley, la costumbre o la equidad natural. Y si ustedes contrastan aquí el Código del Código Civil que lo tienen en pantalla, ustedes van a observar una redacción similar. ¿Listo? Miren muy bien esos artículos. Miren muy bien este artículo, principalmente en 1603 del Código Civil. Observen. ¿Listo? Observen.
Y quisiera escuchar de parte de ustedes, ¿sí? De parte de ustedes, ¿qué posibles reglas se pueden derivar de este artículo? Léanlo y ustedes y quisiera escucharlos. ¿Qué subreglas interpretativas se pueden derivar, ¿sí? de estos cánones de esta regla? ¿Listo? ¿Listo? Mire bien el artículo, léanlo. ¿Qué reglas jurídicas se desprenden de ellas, de esas circunstancias? ¿Hay algún voluntario? Por ejemplo, Andrés Felipe, ¿usted le gustaría comenzar? Profe, Dime. yo creo que leyendo ese de 1603, creo que de ahí se desprende lo del ius honorarium, porque dice que por consiguiente obligan no solo lo que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación o que por la ley pertenecen a ellas. Y con lo que usted nos explicó en la clase pasada, eh, son cosas como secundarias, como la costumbre y que ya viene de naturaleza, que las personas están obligadas a lo que comúnmente puede suceder, que era con el ejemplo que usted nos daba de los dos comerciantes, que el vino y todo. Entonces creo que, si no estoy mal, que de eso que dice el artículo se puede desprender el ius honorarium. No sé si estoy mal. Bueno, no lo denominaría ius honorarium, aunque la idea es la que es, ¿sí? Es la que, o sea, estás bien, Bárbara. ¿Listo? Yo les voy a pedir el favor a los, o sea, aquí, ¿cuántos participantes hay en este momento? Hay 18 estudiantes y solamente hay una persona con cámara encendida. Entonces yo creo que, o sea, por favor, o sea, ese es un espacio donde ya hay unos acuerdos mínimos y el más mínimo de todos los acuerdos es la cámara encendida para todo el mundo. ¿Listo? Entonces les agradezco que por favor enciendan la cámara porque se supone que ustedes deben estar atendiendo la clase. ¿Listo? Y ese es el primer y único llamado de atención que yo les quiero a ustedes hacer y es un llamado de atención que se los hago con todo el amor del mundo, ¿sí? Con todo el amor del mundo, ¿vale? Entonces, todo el mundo con cámara encendida. Cielo, Said, Sara, Slendy, Belandia, todo el mundo con cámara encendida. ¿Listo? Entonces, chicos, retomando, lo que dice Bárbara es cierto. Si ustedes se ponen a mirar, si ustedes se ponen a mirar lo que dice en 1603, eso es lo que está en nuestra codificación. Si ustedes se ponen a mirar lo que dice, lo voy a poner esta vez a leer en francés. Sacre bleu, je ne parle pas français. Pero vamos a hablar en francés. Dice el 1600, el 1134 del Código Civil francés, del Code Civil français, ¿sí? Antes de la reforma, francesa de 2016, el 1134 dice lo siguiente, las convenciones legalmente formadas tienen lugar de ley entre las partes que las crearon, entre aquellos que las han hecho. No pueden ser revocadas sino por el consentimiento mutuo o por las causas que la ley autoriza. Es decir, vamos acá, en este punto. ¿Listo? ¿Listo?
Y el tercer punto dice, las partes deben o ellas, perdón, ellas, hablando de las convenciones deben ser ejecutadas de buena fe. Mire que se habla acerca de la buena fe en el inciso final del 1134. Pero ustedes miran, el 1135 dice, las convenciones no solamente obligan aquello que está expresado por las partes, sino que obligan en todo aquello conforme a la equidad, al uso o a la ley y a la obligación y a la naturaleza de la obligación. Miren bien esa circunstancia. O sea, uno diría realmente, no, pero el profesor es lo mismo que dice en 1603 del Código Civil. Y yo les digo, no es lo mismo. No es lo mismo. ¿Por qué le digo que no es lo mismo? Porque cuando ustedes leen aquí a secas, las convenciones deben ser ejecutadas de buena fe, única y llanamente está diciendo que las partes deben ajustarse al arquetipo del buen hombre de familia o del buen hombre de negocios, ¿sí? Es decir, solamente deben comportarse con rectitud, con diligencia, etc. Nada más. ¿Listo? Y cuando ustedes establecen, cuando ustedes leen eso de que las convenciones obligan no solamente a lo que está expresado por las partes, sino también en todos los aspectos que la equidad, los usos y la ley dan lugar de obligación según su naturaleza, ¿sí? O sea, lo toman como una situación, sí, es ahí, pero no deriva de la buena fe. Ojo, no deriva de la buena fe. Y eso tiene una lógica específica en el contexto en que se creó el código de Napoleón, ¿sí? Porque o sea, como en ese momento está apenas comenzando el positivismo, ¿sí? Llegar y decir, no quiero que, o sea, que las partes se obliguen, sino únicamente al imperio de la ley, a lo que está escrito en la norma. Pero más allá de lo que está escrito en la norma, ¿sí? Sino que también las partes se obliguen y observen el contrato a rajatabla, ¿sí? Que el contrato sea cumplido en lo que estrictamente está previsto como su letra. Es decir, que sigan la letra del contrato, punto. Nada más. Y el 1135 se constituye en un criterio auxiliar que tienen los jueces, pero que no era muy frecuentemente aplicado porque los jueces los jueces eran ya muy mal vistos para ese momento. Porque es que las injusticias del antiguo régimen francés, del absolutismo francés, que viene con Luis XIV, Luis XV y Luis XVI, y que incluso inspira la canción de Viva la Vida de Coldplay, I hear Jerusalem bells are ringing, ¿no? Ese antiguo régimen estaba justificado, ¿sí? Por las arbitrariedades que encarnaban las interpretaciones de los jueces de la corona de ese momento, donde justamente llegaban y apelaban a principios, pero para tolerar las inequidades sociales. Entonces, claro, ustedes ahí leen en la literatura de esa época y entonces encuentran a un Montesquieu, el barón Charles de Secondon, barón de la Brette y señor de la Brette y barón de Montesquieu, ¿sí? Y él dice en su obra El espíritu de las leyes, dice, el juez no es más que la boca que predica la ley, ¿sí? O sea, el juez es autómata, debe seguirse a lo que dice la ley, no a los principios.
¿vale? Entonces, ese criterio del 1135 queda como un criterio muy relegado, muy desconexo, ¿sí? Frente a lo que dice la buena fe. Pero si ustedes miran el 1603, hay una diferencia radical, una diferencia radical. Y él dice, claro, hasta acá no cambiaría. Los contratos deben ejecutarse de buena fe. 1134 del Código de Comercio, del Código Civil francés. ¿Listo? Pero al mismo tiempo se dice, y por consiguiente, y entonces acá, 1135 del Código francés. Obliga no solamente a aquellos, ¿sí? Aquello que conforma la naturaleza de la obligación, la ley, ¿sí? Y si miramos en materia comercial, además de la ley y la naturaleza de la obligación, se tiene la costumbre y la equidad natural. La gran diferencia está justamente en esta partícula, chicos. Y por consiguiente, ojo, y por consiguiente, porque ese y por consiguiente, desde un sentido gramatical, ¿sí? Desde un sentido gramatical, hace referencia a una relación de dependencia o a una relación de causa-efecto, ¿sí? Luego, ¿qué significa esto? Que el criterio aislado de 1135 del Código Civil francés en Colombia, ¿sí? Es una consecuencia de la buena fe. Lo que dice en consecuencia bárbara, ¿sí? Es decir, que las partes se obligan no solamente a lo que expresa el contrato, sino a lo que deriva de la obligación, de la naturaleza de la obligación, de la fe, de la ley, de las costumbres, de la equidad natural, ¿sí? Todo eso que pues muy puntualmente dijo, identificó Bárbara, ¿sí? Todo eso, ¿sí? Todo eso hace referencia a algo que se denomina como la función integradora de la buena fe. Ojo, esa es la función integradora de la buena fe. Y eso es maravilloso frente al ilustradísimo trabajo de Potier, de Domat, de la comisión redactora del Código de Comercio de Napoleón. ¿Sí? Se creían ellos muy romanizados y no. Fue muchísimo más romanizado este artículo en 1603. Porque por demás Andrés Bello era un gran romanista. Él era un gran estudioso del derecho romano. ¿Sí? Y él la tenía muy clara, de que allá en Roma pasaba todo aquello que nosotros vimos en esa primera clase. Es decir, hace 8 días. Y había que rescatar esa idea. Había que rescatarla. ¿Mm? La buena fe en consecuencia, cuando decimos que cumple una función integradora, no consiste en que, claro, sí, yo tengo que seguir lo que dice el contrato, pero no me crean tan pendejo de seguir solamente lo que dice el contrato cuando, bueno, o sea, el contrato tiene una función económica, tiene una función particular, tiene una finalidad común, ¿sí? Si Karen y yo celebramos un contrato, ¿sí? Si Karen y yo celebramos un contrato, pues sencillamente ese contrato a ella le debe reportar algún beneficio como para mí me debe reportar ese beneficio, ¿sí? Y yo ese beneficio lo tengo que procurar, ¿sí? La pregunta es, ¿por qué muchas veces tendríamos nosotros que procurar beneficios solamente a partir de lo que dice la letra del contrato cuando la letra mata? ¿Y por qué limitarme a lo que dice, estrictamente el contrato cuando muchas veces, o bueno, en algunos casos, seguir literalmente el contrato
puede que no sea beneficioso para mí, sino que yo tenga que acudir a lo que pertenece a la naturaleza de la obligación para que usted y yo nos entendamos satisfechos. ¿Sí me hago entender? O sea, no es solamente quedarnos con la letra del contrato para entender que somos satisfechos en lo que nosotros necesitamos, sino que también nosotros nos vemos satisfechos cuando aquello que está estipulado en el contrato, la obligación que se deriva de ese contrato, se analiza a raíz también de, bueno, de su naturaleza, de lo que dice la ley frente a esa clase de obligaciones, y más allá, en materia mercantil, lo que dice la costumbre, lo que dice la equidad natural. ¿Listo? Porque es que en últimas, si a mí se me exige buena fe, no es ni más ni menos para garantizar que usted y yo nos veamos satisfechos. Porque es justamente ese win-win. Es justamente respetar la denominada reciprocidad del contrato. ¿Sí? Donde yo me obligo y ustedes se obligan también conmigo. Pero no solamente es que ustedes y yo nos obliguemos, sino también que haya un componente de justicia contractual, ¿sí? Y ese componente de justicia contractual se vislumbra por el equilibrio del contrato. Muchas veces, chicos, si yo cumplo a rajatabla lo que dice el contrato, pues puede que por las mismas circunstancias que se están viviendo hoy por hoy, ¿sí? Puede que sencillamente nos quedemos cortos. Por lo que podríamos decir que en algunos casos, cumplir a rajatabla lo que dice la ley no es garantía de justicia contractual. Y para garantizar la justicia contractual, que no es ni más ni menos que usted y yo tengamos lo que a cada uno nos corresponde, ¿sí? Que Luz Dari se vea satisfecha por el comportamiento de Slendy, ¿sí? Muchas veces esas cosas, esa satisfacción se logre a partir de que Luz Dari y Slendy tenga que comportarse, además de lo que dice el contrato, tenga que observar la naturaleza de la obligación, tengan que mirar lo que dice la ley al respecto, tengan que mirar lo que dice la costumbre, tengan que mirar lo que dice la equidad natural. Y esto no aplica solamente para la materia, esto aplica para la vida. ¿Listo? Saída sea 20 y péguele minutos, he dicho. O sea, podemos decir que en ese artículo se desprende que se cumple todo lo que tiene que ver con las situaciones que se pueden presentar en el transcurso de la celebración del contrato. Said, sí, tal cual usted le está diciendo. Y tranquilo que usted está disculpado. ¿Vale? ¿Listo, chicos? Para que nosotros podamos entender, ¿sí? Esta naturaleza, la naturaleza grandísima, amplia de esa buena fe, chicos, nosotros, en principio, tendríamos que, por ejemplo, colocar, por un lado, esa máxima, no es un principio, es una máxima, la máxima del pacta sunt servanda, anotada ahí en el chat, pacta sunt servanda. Digamos que la buena fe me dice que yo tengo que comportarme con lo que, o sea, más allá de comportarme a la literalidad del contrato, ¿sí? Lo que me dice esa máxima hace referencia a la firmeza del contrato. O en otras palabras, el respeto a la palabra empeñada, ¿sí? Es decir, si yo celebro un contrato con Marcela o yo celebro un contrato con Arias, ¿sí? Hola, Arias. ¿Sí? Si yo celebro un contrato con alguna de ellas dos, yo lo cumplo porque yo soy consciente de que mi palabra vale.
¿Mm? Mi palabra vale. ¿Sí? Y yo soy consciente de que mi palabra vale y además de hecho, eso de que cumplir lo que mi palabra empeñada, eso pues en principio pues bien, o sea, nos garantiza que pues... ¿Mm? Y supongamos entonces, miremoslo en un caso. ¿Mm? Arias es la arrendataria mía, ¿sí? De un local comercial. Ella era una, no sé, la competencia legal de los de Tierra Santa. Y digo competencia legal porque los de Tierra Santa eso es un lavadero de plata. O sea, ya ha declarado, o sea, ya está en proceso. ¿Sí? O sea, por eso digo que es la competencia legal. No se ofenda, Andy. ¿Listo? Y resulta que a ella le tenía arrendado esa cosita, ese local de arrendamiento y pues yo, conforme, o sea, yo estaba recibiendo inicialmente, digamos que 20 millones de pesos mensuales a título de cánones de arrendamiento, ¿sí? O sea, ella cumple pagándome, yo cumplo pagándole a ella, porque yo sé que ella necesita de ese local, ella sabe que yo necesito esa plata y todo el mundo gana, ¿sí? Justamente por ese respeto a la palabra empeñada, por esa máxima pacta sunt servanda, ¿sí? El punto es, ¿qué pasó en 2020, chicos? Y realmente ya pongámonos a pensar, ¿qué fue lo que pasó en 2020? ¿Qué fue lo que pasó exactamente hace un año? Chicos, hace un año no, hace 3 años, imagínense, ¿sí? Hace 3 años nosotros estábamos entrando a las vacaciones más largas, al puente más largo de todas nuestras vidas, chicos. Eso no es cierto. Claro, Andrés Felipe, estábamos entrando en pandemia. ¿Y qué pasó durante la pandemia? Pues sencillo, Arias no pudo abrir su competencia legal de Tierra Santa y en consecuencia, Arias lo que tenía que hacer o incurrió en ese sentido en un incumplimiento. O sea, cerró, como cerró, no podía vender y al no vender, no me paga. Y si no me paga, ¿qué pasa? Pues yo no tengo lo mío, yo no me puedo dar la vida de la vida de youtuber que no tengo, ¿sí? ¿Mm? Y como yo no puedo darme esa vida, sencillamente ella está incumpliendo, chicos. Pero la pregunta es, ¿por qué ella está incumpliendo? ¿Incumple por voluntad propia? No. Ella incumple por una circunstancia externa, ajena a la voluntad, ¿cierto? Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa si yo, Lucas Grande Jiménez, le digo, o sea, sabiendo que las ventas de Arias están así, en picada, ¿qué pasa si yo le digo a Arias, me tiene que seguir pagando los 20 millones de pesos, porque si no, entonces la echo a la calle? Ni mierda, ¿sí? Así todo mierdoso, chicos. ¿Qué pasa en ese caso? ¿Yo estaré obrando conforme a la buena fe? ¿Ustedes qué dicen? Comencemos por mi contraparte. Arias, ¿tú qué dices al respecto?
Pues yo creería que no, porque dadas las circunstancias todo cambió, ¿no? Entonces es difícil de que Tierra Santa pueda conseguir de nuevo ese precio, ya que todo está cerrado, como lograr la meta, digámoslo así. Ok, listo. Ahora, dicho eso, la pregunta es, ¿derivaría de la buena fe algún deber o alguna obligación tendente a restablecer el equilibrio del contrato? O sea, la buena fe engendraría una obligación tendente a, pues, al reequilibrio de ese contrato. ¿Tú qué dices, Erika? Pues en parte como que los dos actuaron de mala fe, entonces, porque pues no se cumplió lo que decían, pero igual, o sea, no es la manera como de tratar a las personas tampoco, porque pues el que se haya generado esa situación no quiere decir que pues, o sea, debe haber un cambio total de, o sea, se cambió totalmente la situación. Entonces, pues, no sé. Pero bueno, ¿tú por qué dices mala fe si es que la mala fe hace referencia al dolo, a la Pues culpa? sí, yo sé, pero pues no es buena fe, mala fe, como, Bueno, pero mira, o sea, vuelvo y digo, mira que ella incumplió no por causas de que ella, o sea, de que ella quisiera, sino porque cerró la empresa a raíz de la pandemia. Y más allá de la pandemia, sino por la orden presidencial de que todo el mundo para la casa. Y o ella, sea, se puede decir que hubo como una fuerza mayor. exacto. Entonces la pregunta mía es, ¿la buena fe exigiría o diría o establecería alguna regla que me permita a mí llegar y sentarme a negociar con Angie, ¿sí? Ese contrato y decir, miremos a ver cómo solucionamos? ¿Tú qué dices? ¿La buena fe contemplaría esa regla? Pues creería que puede existir, pero de aquí a que pues se ejecute o se llegue a cumplir o a llegar a una negociación, no sabría. Bueno, miren chicos que, bueno, primero que todo, si hay una regla, si hay una regla, y esa regla hace referencia al deber de proteger el equilibrio del contrato. Lo que en este caso la protección del contrato se realiza en virtud de la denominada cláusula rebus sic stantibus. Y se la estoy anotando a ustedes allí en el chat. ¿Sí? Voy a dejar de compartir aquí la pantalla. Esa cláusula rebus sic stantibus, ¿sí? Esa cláusula rebus sic stantibus obliga, ¿sí? A las partes a que si existe alguna circunstancia imprevista, ¿m? Una situación inesperada, una situación sobreviniente, ¿sí? Yo tenga que sentarme con Angie y sentar estipulaciones que ayuden a que el cumplimiento del contrato por parte de Angie no le resulte a ella un desangre. ¿De dónde? De donde ustedes quieran, ¿sí? Pero que no se desangre. Pero que tampoco signifique para mí un correlativo enriquecimiento exacerbado. Porque claro, cumplir la letra a rajatabla significaría que, claro, o sea, ella se deshueva, ella se, ella se sobreesfuerza al punto de pérdida, ¿sí? Mientras que yo me hago cada vez más rico y famoso y pues pucha, a mí me importa un carajo, ¿sí? Me importa un carajo. La buena fe me dice, Lucas y Arias tienen que sentarse a renegociar el contrato para que las cosas traten de volver al estado anterior de cosas, porque eso significa
rebus sic stantibus. Tratar de dejar las cosas a su estado inicial o como inicialmente fue pactado. ¿Listo? Entonces yo tengo que revisar el contrato. Tengo que sentarme a negociar ese contrato con ella. ¿Sí? Y si yo no me siento a negociar con ella, soy yo el que está violentando esa obligación que deriva de la buena fe. Porque la buena fe a mí me obliga. Y esa es la gran importancia de la buena fe, chicos. Esa es la gran importancia. ¿Sí? O sea, es que no es si usted quiere, papi. Es que usted le toca. Porque usted tiene que obrar de buena fe, hermano. Y justamente la obligación, justamente, chicos, justamente cuando ustedes hablan de esa función integradora del contrato, ¿sí? Es que usted, Lucas, y usted, Arias, tienen que sentarse y establecer previsiones para que esa finalidad del contrato se cumpla, ¿sí? ¿Listo? Yo tengo una pregunta. Dime. O sea, es que usted la clase pasada nos había dicho como que antes la buena fue como que no se veía, no era como tan importante como ahora, ¿sí? Entonces, pues como a partir de qué cambio, qué surgió, a partir como de qué momento se empezó a tener esa buena fe, a tener en cuenta esa buena fe y pues empezaron a hacer como todo este tipo de reglamentos para pues estos contratos, ¿no? Pues, digamos, lo que pasa es que es una reflexión sociológica. Nosotros somos como país, la joyita de país, justamente por no observar la buena fe. ¿Sí? Y eso ya no es una reflexión jurídica. O sea, chicos, ustedes, mire, el país no se va a cambiar por un presidente de izquierda o un presidente de derecha. Olvídense de ese pajazo mental. ¿Sí? Olvídense de ese pajazo mental. El país cambia en el momento en que cada uno de nosotros empecemos a comportarnos de esa buena fe. Porque es que es un principio constitucional. ¿Mm? Y pues, bueno, ya es suyo decir que es un principio constitucional, hace referencia a esa eficacia simbólica del derecho. Y esa eficacia simbólica del derecho también quiere decir que hay una subregla o hay un lenguaje subliminal donde me dice que los colombianos no son de buena fe. Porque o sea, si somos de buena fe, ¿por qué tenemos que pactar lo evidente? Si pactamos lo evidente es porque somos unas picheras, señores. ¿Mm? Y nosotros, y realmente, si queremos nosotros cambiar el rumbo de nuestro país, comportémonos de buena fe. Es la reflexión del día, extrajurídica. Hashtag reflexiones con Luqui. ¿Listo? Pero entonces la buena fe me lleva a ese punto. A llegar y decir, me tengo que sentar con Angie, ¿sí? Para tratar de salvar el contrato. Conservar el contrato. Porque si se conserva el contrato, ella y yo terminamos ganando. ¿Listo? Pero también la buena fe en materia integradora no solamente tiene un alcance, no solamente tiene ese alcance de llegar y obligar a las partes a aquello que no, o sea, aquello que no está escrito en el contrato, pero que pertenece a la naturaleza de la obligación, que pertenecen a la ley, a la costumbre o a la equidad, ¿sí? Sino que también esa buena fe integradora, número 2, se materializa cuando hay que hacerle poda al contrato. Y esa poda del contrato se da porque lo que Bárbara y yo estipulamos, en una de esas estipulaciones hay un abuso. Es decir, hay que sacar las denominadas cláusulas leoninas. ¿Sí? Por ejemplo, que en materia de telefonía celular, yo, claro, contrato con Luz Dari y yo le digo, Luz Dari se tiene que aguantar un año conmigo. ¿Sí?
Hoy por hoy eso está prohibido. Hoy por hoy eso está prohibido expresamente por la ley, ¿sí? Expresamente por la ley. Pero si nosotros miráramos, si nosotros pudiésemos mirar el análisis desde el punto de vista de la buena fe, nosotros también llegaríamos a esa misma conclusión. Esa cláusula debe desaparecer del ordenamiento. ¿Por qué debe desaparecer del ordenamiento? Porque no reporta una utilidad justa para las partes. ¿Listo, Bárbara? ¿Listo, Luz Dari? ¿Seguro la Luz Dari? ¿Listo? Chicos, buena fe integradora, que entonces, en conclusión, de una buena fe, esa buena fe, ese papel integrador de la buena fe es un aspecto positivo y un aspecto negativo. El aspecto positivo, cuando o sea, lo que ya hemos analizado. La buena fe no solamente obliga a la letra del contrato, sino que también obliga a todo aquello que no está en el contrato, pero que se entiende pertenecerles a él. Y el aspecto integrador en sentido negativo se explica en que la buena fe nos permite hacer poda del contrato, cercenar aquellas cláusulas inútiles, aquellas cláusulas abusivas, aquellas cláusulas leoninas, porque lo que importa es que si Erika, si Marcela se sientan a negociar, ¿m? Que esa negociación sea una negociación justa, que si Cielo, hola Cielo, ya me voy a despedir de ti, si Cielo y yo nos vamos a negociar, ella y yo ganemos, ¿sí? Desde el cumplimiento de nuestras prestaciones. ¿Listo, chicos? ¿Dudas hasta el momento? Listo. La clase igual la voy a subir. Luz Dari, no se preocupe. ¿Listo? La clase yo la voy a subir. Voy a procurar subirla hoy para que ustedes la tengan, para que ustedes la estudien, para que ustedes la analicen, porque todo esto que yo les estoy explicando, esto va a salir en el parcial. ¿Listo, chicos? ¿Listo? ¿Dudas hasta el momento? Listo. Parcial, producto número 1, va a quedar para el viernes de la próxima semana. ¿Listo? Profe, ¿para cuándo? Disculpe. Viernes de la próxima semana, Iris. ¿Listo? ¿Dónde se va a realizar el parcial? En la plataforma Moodle. Cuestionario. ¿Listo? ¿Listo, chicos? Bueno. Entonces, cielo, cuídate mucho. ¿Listo? Un abrazo para todos. Disfruten de este puente. Repasen lo que hemos visto hasta el momento. Todo entra, ¿sí? Y de verdad, espero que le vayan supremamente bien en el cuestionario. Ustedes son un grupo muy juicioso. Las notas del semestre pasado pues lo confirman. Pero entonces quisiera refrendar esa imagen que ustedes tienen ganada conmigo desde el semestre pasado. ¿Listo, chicos? ¿Listo? Profe, ¿se van a tener en cuenta las dos lecturas solamente? Esas lecturas también entran. Por eso, las dos. Sí, todo entra. ¿Listo? Ah, bien. Listo, chicas. Chicos, entonces, así quedamos. Espero que estén muy bien. Bonito fin de semana. Si van a festejar San Patricio, tengan muchísimo cuidado. Nada de excederse con la cerveza negra, que a la cerveza verde. No se pongan ustedes a tomar vainas que los hagan ver duendecitos o leprechauns, sino todo en orden. ¿Listo, chicos? Cuídense. Un abrazo para cada uno de ustedes. Chao, chao.